Diagnóstico tardío, falta de testeo, el no uso del preservativo y el estigma son 4 situaciones que siguen marcando la realidad del VIH en la Argentina. ¿Qué está pasando con la prevención? ¿Cuáles son los tratamientos posibles? Lo hablamos hoy con el doctor Sergio Lupo. Sí, se habla poco, ya desde hace algunos años que se dejó de hablar, que tiene una consecuencia de los beneficios del tratamiento, es decir, al dejar de ser una enfermedad necesariamente mortal como era antes y ser una enfermedad tratable, es como que, bueno, la cosa ya está, vuelta de página y vayamos para otros lugares, pero obviamente la situación real no es así. Hoy todavía, lamentablemente, en Argentina mueren más de 1000 personas por año, muchas veces por diagnóstico tardío. Tenemos más de 6000 personas que adquieren la infección por año, es decir, no es un problema resuelto ni mucho menos. ¿Hablar poco significa que hay menos prevención también? Bueno, digo, porque no hay campañas, en otras épocas escuchábamos mucho más campañas de comunicación, muchas más campañas de uso de preservativo, y hoy todo eso casi que no se habla. Bueno, uno lo puede ver, siempre estas cosas son multifactoriales. Sí. Hay un elemento que faltan campañas, no se han hecho hace muchos años campañas masivas, son campañas más bien sectoriales y por algunas organizaciones civiles, pero no se ve al Estado trabajando de pleno en esto. Por el otro lado, el preservativo dejó hasta, ni siquiera es un adorno, ya no se conoce prácticamente, y en todas las encuestas vemos que la mayoría de la población no lo utiliza, o sea, una de las formas de sexo seguro es usar preservativo, y eso ya digamos, no se utiliza. Si tengo que decir, las dos grandes razones un poco son estas. La estrategia de prevención, nosotros hablamos de prevención combinada de VIH y ETS, las conocemos y son efectivas. Hay países que la han aplicado y han disminuido muy cerca de cero el número de nuevas infecciones, pero no es la realidad de Argentina. Quiero decir, lo técnico, lo biomédico, toda esa estrategia está. No está aplicada como debiera. ¿Y hay alguna explicación por la cual la gran mayoría de la población no usa preservativo a pesar de saber que esto previene no solamente el HIV, sino también otras enfermedades? Bueno, yo creo que esto nace ya en la falta de implementación de la educación sexual integral, que está en la letra, pero no está en los hechos, digamos. La historia hay que contarla desde el comienzo. Si un chico no tiene ideas de todo esto, ¿no es cierto?, y entra a tener relaciones sexuales más informándose con amigos o con las redes sociales, pero que a veces confunden más de lo que aclaran, indudablemente que el camino no va a ser usarlo. Y luego cuando pasan los años, mucho menos, la gente no lo quiere, les incomoda. Por eso han surgido en el mundo otras formas de prevención que son muy exitosas, pero que también esa forma hay que implementarla y hacer que se conozcan, se difundan y la gente los utilice. Sergio, ¿hay alguna franja etaria hoy que esté más complicada en cuanto a cantidad de contagios? Bueno, siempre decimos lo mismo, los jóvenes, transmisión de VIH es 98% relaciones sexuales. Relaciones sexuales tiene todo el mundo, hasta cualquier edad. Pero indudablemente el tipo de relaciones sexuales en la gente joven es mayor. La franja etaria, digamos, donde diagnosticamos a pacientes entre los 25 y en los 40 años, más o menos. Lo que no quiere decir que una persona no adquiera el virus a los 17 o a los 16 y se sepa luego un tiempo después. ¿Sigue existiendo una población que no sabe que tiene HIV, que puede tenerlo y no sabe? Ese es uno de los grandes problemas. En Argentina se estima que hay 140.000 personas con infección con VIH y se calcula que por lo menos un 20-25% no lo conoce. Tiene una doble lectura. Esas personas indudablemente no se han testeado nunca y van a debutar con una complicación que llamamos una infección oportunista o un cáncer relacionado a esta enfermedad. Como toda enfermedad, diagnóstico tardío, menos posibilidad de éxito terapéutico. Eso por un lado. Por el otro lado, esa persona está transmitiendo el virus sin saberlo, claro, que eso es lo peor. Entonces, se conjugan esas dos situaciones. Si nosotros consiguiéramos que la gran mayoría de la población
que tiene relaciones sexuales se testé y logramos determinar que esos 140.000 o 150, pongámosle, esté diagnosticado y tratado y con carga viral indetectable, que es la cantidad de virus que está en sangre, estando indetectable no transmitirían más. Sí. Digamos, beneficio para ellos que tendrían una enfermedad controlada y para la población que no serían transmisores. Ahora, Sergio, ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo no sea incluido el test de HIV en un análisis de rutina? O no sé si también la posibilidad de hacer autotest, como un test de embarazo a mano fácil para la persona que, bueno, quizás tiene miedo de ir al médico. Sí, son dos cosas. A veces culpa también de los propios profesionales de la salud, que no lo tienen todavía la mayoría incorporado como testeo frecuente. Tienen otras cosas más en la lapicera para hacer. Te controlo el colesterol, pero ¿por qué no el HIV? Bueno, porque hay que explicarle por qué, hay que hablarle, porque la persona le va a decir, ¿por qué usted piensa que yo puedo tener? Entonces, son 10 minutos que hay que hablar, y esos 10 minutos a veces el médico no lo tiene. Entonces, es mejor no hacerlo. Eso por un lado, yo creo que ese hecho ocurre. El autotest hemos tratado hemos hecho campañas públicas tratando que se use, hicimos en una de las campañas de detección una prueba piloto, pero indudablemente no ha tenido todavía la real información, no está gratuito, no está al alcance de la gente. Yo creo que en los lugares donde se implementó tiene gran éxito, porque la gente a veces tiene temor hasta que el propio médico sepa que tiene VIH. Claro. Con el autotest lo podría hacer y luego hacer una consulta. Yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Recién hablabas de cuando ya la carga viral, una persona que se ha contagiado es intransferible o es cero, no sé cuál es el término médico correcto. Indetectable, no transmisible. Ahí está. Ese sería el eslogan. Eso te quería preguntar. Una persona que tiene HIV, que se trata con los medicamentos adecuados y que llega a negativizar o que no tiene esa carga viral, ¿no contagia más? Nunca. ¿No se tiene que cuidar más? ¿No tiene que tomar más medicamentos? ¿Cómo es? Tiene que tomar la medicación de base, su medicación, para estar indetectable. Si está indetectable, claramente es intransmisible. Puede tener relaciones normales, puede procrear tranquilamente. Es decir, por eso nosotros le decimos a nuestro paciente, de esta pastilla o de esta inyección bimensual que hay ahora, con esto vos no vas a tener ningún problema para tu salud ni para transmitirlo, pero sí hay que hacerlo. Es decir, a eso le llamamos... Hay un término que usamos que adherencia, hay que ser adherente al tratamiento y eso te da plena tranquilidad. Y eso es de por vida. ¿Podemos decir que esa persona se curó? ¿Es correcto esto? La palabra cura tiene que ver con la eliminación del virus. Este virus es un virus muy tramposo que quiere estar con nosotros, queda en reservorios que no están activos, ¿no? O sea, a la persona no le molesta mientras esté tratado. Y él no molesta tampoco, pero está en ese reservorio. Todo lo que se está haciendo sobre vacuna terapéutica o tratamiento de erradicación, por el momento ha habido avances, pocas curas que se han dado en casos especiales, pero no como sistemática. La cura todavía no está. Bueno, eso te quería preguntar, ¿no? Si hay un avance, y ahora te voy a preguntar también, sobre tratamientos preventivos, y si hay un avance sobre aquellos que tienen HIV y tienen la carga viral indetectable, ¿cuán lejos estamos de poder tener algún tipo de vacuna para todos? Bueno, nosotros participamos de un gran estudio hace poquito tiempo, con una vacuna preventiva, en la cual había alguna esperanza, un estudio fase 3, participamos en Argentina y en gran parte del mundo, y lamentablemente no hubo resultado. Para lo que sirvió este estudio fue para demostrar que con las vacunas tradicionales no vamos a hacer nada. Y ahora sabemos que porque esta persona adquirían una buena inmunidad, inclusive hasta se transformaban en VIH positivo porque tenían anticuerpos positivos, pero eso no les servían para tener la posibilidad de adquirir el virus. Bueno, ahora las nuevas vacunas que se están probando todavía en fase temprana producen lo que se llaman anticuerpos neutralizantes. Sí. Aparentemente, generando estos anticuerpos tendríamos posibilidad de tener la tan deseada vacuna preventiva. Bueno, y lo que hay sí preventivo es un tratamiento que se llama PrEP. ¿Cómo funciona esto? Bueno, se llama profilaxis preexposición. Este es un tratamiento que se basa en los antirretrovirales que conocemos, no en esquemas completos, son esquemas más simples,
o inyecciones bimensuales o semestrales, que no llegaron todavía a Argentina, pero pronto las tendremos, con lo cual la persona que la toma de la manera que está indicada tiene prácticamente el 99% actúa como una vacuna de alta eficacia. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que lo tome. Por ejemplo, hay una forma que tomar una pastilla por día. Sí. Mientras tome la pastilla por día no va a tener problema. Usted me dice toda la vida, digamos, el tiempo que esa persona esté en riesgo sexual, porque la persona, vamos cambiando con el tiempo, una persona puede estar haciendo una vida sexual con múltiples relaciones, múltiples parejas en una edad, luego tiene una pareja estable que se cuidan ambos y ya no tendrían tanto problema. Hay un método que es todos los días y otro método que se toma 2 pastillas el día antes de la relación, una en el día posterior y otra a las 48 horas. Eso se llama PrEP a demanda. Esto es para personas que por ahí no salen demasiado, pero tienen una fiesta en el cual comparten con relaciones sexuales, muchas veces con fármacos, con drogas, y ahí hay alta posibilidad de contagio. Entonces es un sistema que está funcionando en todo el mundo. Muchos jóvenes lo conocen y lo vienen a pedir. Nosotros en el hospital tenemos más de 200 personas participando de este tratamiento, pero muchos no lo conocen y siguen estando en riesgo. La verdad que teniéndolo gratuitamente no tiene mucho sentido no utilizarlo, ¿no? Ahora, Sergio, es gratuito, no lo da el Estado, no es para todos. ¿Y qué pasa con el uso del preservativo en esos casos también, no? Bueno, el PrEP lo utiliza la gente que no quiere usar preservativos. Fundamentalmente que no lo usa, que no está dentro de su conducta, dentro de su hábito. También son hábitos, ¿no es cierto? Y hoy el hábito, lamentablemente, es el no uso. El preservativo es tan eficaz como el PrEP. Pero bueno, ante la evidencia, cuando nos consulta alguien y dice, bueno, yo la verdad que no uso preservativo, ¿tengo alguna otra opción? La opción no es no tener relaciones sexuales, porque eso también es poco posible que ocurra. Entonces, bueno, la opción está en el PrEP. En Argentina es gratis, yo digo no hay nada porque lo compra el Estado, ¿no es cierto? Pero está a un precio muy bajo, lo hace un laboratorio nacional, han hecho un acuerdo económico, entonces está accesible, pero no se lo damos a todo, Claro. Aquel que tiene un riesgo aumentado, solamente en esa situación. A ver, no aquel que caprichosamente no quiere usar un preservativo en una relación quizás más o menos estable en su vida. Exactamente. De todas maneras, cuando la persona es insistente, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿la insistencia es porque está verdaderamente o no está en riesgo? Entonces, bueno, en la duda a favor de suministrarlo, ¿no? Hace algunos días hablábamos con representantes de la universidad que sacaron un jarabe pediátrico, ¿no? Para bajar la transmisibilidad de la mamá al bebé. ¿Cómo funciona esto y cómo estamos hoy con esto? Es muy buena esto? noticia. Bueno, el viejo y querido AZT y el viejo y maldecido AZT, las dos cosas. El AZT fue la primera droga que apareció allá al principio de los 90 y que tuvo muy mala reputación porque los pacientes mejoraban inicialmente pero se enfermaban después. Y la gente le atribuía, los pacientes en esa época, que el AZT en realidad era el que los había matado y no el propio virus. En el año 94 culminó un gran estudio que se hizo en Inglaterra y Francia, muy conocido, se llama Protocolo 076, en donde se administró durante el embarazo y a los recién nacidos y bajó la transmisión con una sola droga del 24 al 8%. Esa, desde el punto de vista sanitario, fue extraordinario, una intervención biomédica que baje de esta manera. Bueno, luego se empezaron a usar otras drogas, se hacen combinaciones múltiples y hoy una persona tratada ya, una embarazada tratada, no transmite el virus. Pero bueno, formó parte, todavía tiene parte de utilización y es una novedad importante que la universidad, creo que fue la universidad y el Estado provincial que se hicieron cargo, porque era difícil conseguirlo, porque ya no es desde el punto. Ustedes vieron que los fármacos que la usa
se usa pocas veces. Poca población no se produce. Dejan de ser. Pero también se administra en niños esto. Sí, recién. Sí. Este estudio lo hacían recién nacidos, sí. Doctor, hoy hablábamos, ¿no?, de estadística y nos decía que cerca de 1.200 personas mueren por año por HIV. Si una enfermedad como esta, con el avance de la medicina, es tratada a tiempo, ¿baja el índice de mortalidad? Totalmente, debería bajar a cero. ¿Por qué se mueren entonces estas 1.200 personas? Hay un par de razones. Un grupo es el que antes yo había comentado, que tenía el diagnóstico tardío. Es decir, debuta con la propia complicación. Vamos a suponer una meningitis o una neumonía. Sí. Puede responder al tratamiento, pero si tiene muy bajas defensas, nosotros lo medimos con se llama linfocito CD4, si tiene 5 linfocitos CD4, es probable que no responda. Por eso es tan importante el diagnóstico anterior. Muchas veces responde y salen y luego lo retoman en el camino. Es decir, no es que invariablemente esa persona no va a evolucionar bien. Después están las personas que usan mal el tratamiento o lo abandonan, se cansan. Lo vemos mucho por razones sociales. Nosotros vemos muchos pacientes que están en la calle, que vienen al hospital, pero te darás cuenta que si el principal problema es comida, no va a ser venir a buscar el tratamiento. Muchas personas de este tipo también con problemas psicológicos severos. Y después hay personas que hacen una negativa a hacer el tratamiento, lo dejan y vienen ya complicados. Claro. Es decir, es un mix todo esto, pero el elemento común no se trata. Doctor, está presentando el tiempo que nos cambió, 4 décadas junto al HIV, y acá cuenta la experiencia del primer paciente que atendió con HIV en Rosario. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Esto fue en el año 1984. En el Hospital Centenario yo recién había terminado la residencia. Veníamos de hacer un perfeccionamiento en Buenos Aires y ya vimos que esta infección íbamos a tenerla también. Y tuvimos nuestro primer paciente, era un marinero, que adquirió una tuberculosis. Por la característica de la tuberculosis pensamos, acá hay una inmunodeficiencia detrás. Todavía no se medía nada, no teníamos análisis ni para medir el virus, ni siquiera teníamos todavía para medir la inmunidad, pero como nosotros estamos en una universidad, el grupo de inmunología ya había hecho una prueba casera para medir inmunidad celular, sí, y dio alterada. Nos fuimos con el paciente y el papá, que era taxista, tenía un Ford Falcon, me acuerdo. Nos fuimos a Buenos Aires y detectamos que en el Fernández había un tal doctor Pedro Kahn que ya tenía pacientes. Lo llevamos y él opinó como nosotros. Lamentablemente era, como pasaba muchas veces en esas situaciones, inmunidad baja, no teníamos ningún tipo de recurso y el paciente, bueno, evolucionó mal. De esas historias, ¿cuántas más hay en Rosario? Bueno, hay muchísimas, hay muchísimas. Bueno, yo justo en este libro, es un libro no académico, es un libro que trato de ponerle voz a toda esa gente que en ese momento no tenía voz, que aún de las actuales, que la tienen pero no la usan por razones de prejuicio o de estigmatización. Y eso es muy importante contarlo. Por un lado fue para mí, para que lo vivido no quede en el aire, sino que quede expresado en una letra. Y por el otro lado creo que también para la gente joven que conozca la historia. Cuando no conocemos la historia no le damos importancia. Esto ocurre en general en todas las cosas, pero esta historia así escrita en primera persona de los pacientes y yo como objeto o como persona que lo hago transmitir, creo que tienen la validez en ese sentido. Así que, digamos, para mí es una gran satisfacción. Lo leí y me gustó. Digo, bueno, entonces lo tengo que hacer conocer. ¿Siguen existiendo muchos prejuicios en torno al HIV? Bueno, los prejuicios existen, son menos, indudablemente, ha cambiado. La sociedad es distinta, la sociedad evolucionó notablemente, pero de hecho nadie sale alegremente a decir yo soy VIH positivo. Son pocas las personas que lo asumen en público, la mayoría de las personas no lo asumen, cuando otras enfermedades se cuentan en la sala de espera a boca de jarro, ¿no es cierto? Eso quiere decir que hay o un autoestigma todavía o un estigma
un prejuicio que van de la mano, obviamente. Sí. Doctor, ¿cómo aborda un paciente cuando tiene un HIV positivo y se lo tiene que comunicar? ¿Cómo es ese intercambio y ese primer diálogo, ¿no?, con esa persona? Bueno, ahora es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Antes, yo siempre utilicé la simbología de la zanahoria. Nosotros usábamos la zanahoria cuando le explicábamos y le decíamos, pero en el futuro vamos a tener solución. Ahora no nos hace falta la zanahoria porque le decimos, luego de explicarle la situación que lamentablemente adquirió el virus, que lo mejor que le podía ocurrir es saberlo, porque con esto no va a tener ninguna complicación, automáticamente le damos el tratamiento, no demoramos mucho hoy, empezamos el tratamiento, y ya esa persona que viene, no viene bien y lo toma bien, cuando empieza a ver sus números, que su carga viral es indetectable, que puede hacer una vida normal, que sigue siendo la misma persona que antes, nada más que toma una pastilla por día, ya la situación cambia y lo asume. No todas personas son igual, los seres humanos variamos mucho los unos a los otros, pero si uno tiene que hablar en términos generales, se ha transformado en una enfermedad manejable y la gente, bueno, lo acepta, lo asume como asume otras enfermedades. Y el protocolo indica que hay que empezar a buscar a sus contactos más cercanos, sí, de cuánto tiempo para atrás. Y nosotros tratamos de ver si se puede el foco epidemiológico, cuándo fue, y a partir de ahí le decimos que piensen las personas y que trate de ubicarlo, no lo vamos a hacer nosotros, lo ubican y entonces que vayan a cualquier lugar público o privado, hacerse el test, hoy se hace en cualquier lado, pero bueno, a veces no se puede conocer, por eso el tema está no tanto en impactar en ese circuito cercano, sino la población general, que sepa. Yo tuve en tal época relaciones así, sin preservativo y demás. Bueno, me hago un test, no, es muy sencillo. Estamos lejos de llegar a las metas de que se había puesto la ONU, ¿no?, con respecto al contagio de HIV. Sí, la ONU-SIDA, la meta para el 2030 es 95, 95, 95. O sea, diagnosticar el 95% de los pacientes que sabemos que pueden ser, que son positivos, tratar el 95 y que tengan la carga viral indetectable el 95. En ese, si lo consiguiéramos, desaparecería como epidemia. Es decir, la enfermedad no desaparece, pero ya no va a tener el impacto que tendría de la otra manera. Nosotros todavía no hemos llegado a esos números, estamos lejos, pero hay países que sí han llegado, inclusive algunos países africanos que se han puesto seriamente en aplicar estas estrategias y lo han logrado. No es solamente un problema económico, es un problema de decisión sanitaria y acompañamiento de la sociedad. A la vez la sociedad acompaña cuando ve que hay una decisión desde arriba de producir un cambio. Digamos, en esto es un feedback, ¿no es cierto? Si nosotros lo estimulamos, va a ser un feedback positivo. Doctor, hablábamos al principio de la charla sobre el uso del preservativo y usted me decía que en consultorios se están viendo no solamente casos de HIV, sino otras enfermedades de transmisión sexual por el no uso del profiláctico. Sí, por supuesto. Yo digo siempre, el termómetro de los hábitos sexuales sin protección es la sífilis. Y nosotros vemos la sífilis a diario. Mucho más que en otras épocas y mucho más que cuando teníamos el impacto inicial del VIH. Esa es señal de que no se usa la protección. Obviamente la sífilis es más transmisible que otras infecciones de transmisión sexual y la gente no le tiene ningún temor porque sabe que se hace o una ampolla o 3 de penicilina y se cura. La sífilis, si no se hace diagnóstico, puede ser una enfermedad grave, sigue siendo una enfermedad grave. Y bueno, el papilomavirus, la uretritis por gonococo son cosas de todos los días que nos está marcando justamente la falta de un hábito preventivo. Nosotros por eso cuando hablamos de prevención de VIH, digamos, no, prevención de todas las infecciones de transmisión sexual, todos tienen una vía común. ¿Está asociado el sífilis también con más casos de HIV o no? Cuando en una relación sexual se adquiere una sífilis, es más probable adquirir un VIH. ¿Por qué? Porque hay una mayor vulnerabilidad en la mucosa. O sea, esa persona puede tener, la que lo transmite, VIH y sífilis, y es más fácil que lo transmite. El VIH per se necesita un inóculo mayor. Cuando nosotros tenemos la alteración de la mucosa, con un menor inóculo puede adquirirse la infección. Por eso, cuando diagnosticamos una infección, buscamos todas las otras infecciones
hacemos un paneo. Bien, Doc, para ir finalizando, ¿qué falta hoy en la Argentina para avanzar en estas estrategias 2030 de prevención de HIV? En realidad nosotros siempre hemos sido unos privilegiados, es decir, activos privilegiados, porque también se ha peleado en muchos ámbitos, en el ámbito médico también. Tenemos absolutamente todo, lo que existe está, tenemos todo como para que esto se maneje. Yo lo que creo que sigue faltando, es decir, mientras tengamos, y no es crítica a nadie, porque esta pregunta viene de muchos años que nos van haciendo, no es una cuestión de política ni partidista, ni mucho menos. En la medida de que nosotros seguimos teniendo este número de nuevos infectados, estamos haciendo las cosas mal. Entonces uno cuando hace las cosas mal dice, ¿tenemos los elementos? No, sí, tenemos todo. Hay estrategia, está escrito todo. Lo único que hay que hacer es aplicarlo. Entonces la respuesta, claro, no lo estamos aplicando. Uno puede decir, no, pero la sociedad no quiere, no acepta, no asume. No. Obviamente no todos los individuos van a aceptar esto, pero digamos, si nosotros aplicaríamos esta famosa estrategia, seríamos, qué sé yo, como vos bañas, tendríamos la posibilidad de que desapareciera la infección, por lo menos como fenómeno masivo. Gracias, doctor, por estos minutos. Como siempre, gracias, un gusto. Muchas gracias. Gracias. ¿Fuiste vos? No. ¿Sabes quién fue? Toma el mío. ¿Y vos? Tengo otro. No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario.